Hola, soy Lucía Cañizares Pastre y estoy en el trabajo integrador de Matemática 1, Cátedra do Paso, con Alberto Álvarez, Estefanía Quiroga, Juan Martín de la Fuente, María Alderetes, Marilina Di Martino, Pablo Fellenberg y Rodrigo Caseiro. Con nuestro grupo decidimos diseñar un trompo, porque nos pareció un objeto que, a pesar de su simpleza, posee un gran desarrollo matemático que va desde su morfología hasta su funcionamiento. A continuación, desarrollamos cada aspecto. Hola, soy María Alderetes. Con nuestro grupo estudiamos un trompo. Al diseñarlo, determinamos su morfología y dimensiones. Una vez hecho esto, pudimos obtener su volumen y el área. Para hallarlo, nos conviene segmentarlo en dos cuerpos. Por un lado obtenemos una semiesfera y por el otro un cono. Empecemos calculando el volumen de la semiesfera. Volumen es igual a 4/3 por pi por radio elevado a la 3 sobre 2. Como nuestro radio es de 4 centímetros, nos quedaría 4/3 por pi por 64 centímetros cúbicos sobre 2, obteniendo así un volumen aproximado de 134,04 centímetros cúbicos. Para calcular el área igual a 4 por pi por radio elevado a la 2 sobre 2. Quedándonos 4 por pi por 16 centímetros cuadrados sobre 2, dándonos un área aproximada de 100,53 centímetros cuadrados. Ahora pasemos a calcular el volumen del cono. Volumen es igual a 1/3 por área base por altura. Volumen es igual a 1/3 por pi por 4 centímetros elevado a la 2 por 6 centímetros, dándonos así un volumen aproximado de 100,53 centímetros cúbicos. Para calcular el área necesitamos hallar nada más el área lateral del cono. Área lateral es igual a pi por radio por generatriz. Como no tenemos el valor de generatriz, hay que hallarla. Generatriz al cuadrado es igual a 4 centímetros elevado a la 2 más 6 centímetros elevado a la 2, dándonos una generatriz de 2 raíz 13 centímetros. Ahora sí calculamos el área. Igual a pi por 4 centímetros por 2 raíz 13 centímetros, dándonos un área lateral aproximada de 90,62 centímetros cuadrados. Ahora, para hallar el volumen general, solamente tenemos que sumar los aproximados del volumen de la semiesfera y el volumen del cono, dándonos un volumen aproximado de 234,57 centímetros cúbicos, y para hallar su área nuevamente tenemos que sumar el área aproximada de la semiesfera y el área aproximada del cono, dándonos un área aproximada de 191,15 centímetros cuadrados. Soy Lucía Cañizares Pastre. Analizamos al trompo como una superficie cuádrica, es decir, una superficie tridimensional, gracias a la matemática que definió los conceptos de volumen de revolución y reglado a partir de la noción de las trazas, es decir, la figura plana obtenida por cortar al volumen por un plano. Estos conceptos son algunos en los que se basa el diseño asistido por computadora o modelado digital. Para poder aplicarlos en el campo digital, primero debemos comprenderlos de forma empírica. Para demostrar estos conceptos, primero definí los cuerpos que componen a nuestro trompo, una media esfera y un medio cono. Sabiendo la fórmula de la esfera, definí a nuestra semiesfera como aquella de centro 0,06 y cuyos valores de z son mayores o iguales a 6 y menores o iguales a 10, es decir, el centro más el radio. Finalmente, evalué distintas trazas, donde corté a mi semiesfera y comprobé que al resultar en circunferencias se trata de un sólido de revolución. Por otro lado, conociendo la fórmula cuádrica del cono elíptico, deduje la fórmula de nuestro medio cono, cuya base es una circunferencia, es decir, que los valores de a y b son iguales. Procedí por calcular sus trazas y al resultar rectas y una circunferencia, pude definir la superficie como volumen de revolución y reglado.
Soy Marilina, dibujé el trompo en un programa de modelado 3D usando un triángulo rectángulo para la parte inferior y en la parte superior un arco tangente. Voy a demostrar que este trompo es un volumen de revolución a través de una herramienta que se llama revolución. Elijo el eje de simetría sobre el que va a girar, full circle para que gire 360 grados y ahí tenemos el volumen de revolución. Formó el trompo. Hola, soy Estefanía Quiroga y con nuestro grupo nos propusimos a tratar de minimizar el volumen del trompo, pero al analizar su morfología reconocimos que no se puede optimizar el volumen de una semiesfera, por lo que decidimos minimizar el volumen del cono, que el radio que nos diera ese resultado determinaría luego el volumen de la semiesfera, que se sumaría después a la del cono para tener el volumen del total. Para esto decido que la generatriz permanecerá como dato y serán incógnitas la altura y el radio. A partir de la generatriz despejo una de las incógnitas, que va a ser el radio en este caso, luego la reemplazo en la fórmula del volumen de un cono y finalmente derivo la ecuación para hallar un valor de h para que el volumen sea mínimo. Sin embargo, al evaluar el resultado reemplazando en la derivada segunda, hallo un posible máximo y por lo tanto concluyo con que no es posible minimizar el volumen de nuestro trompo. Esto se debe a que la generatriz se verá modificada proporcionalmente a las medidas de radio y alto del mismo. Una posible optimización podría ser suponiendo una morfología nueva del trompo, donde el radio sea 6 y el alto 4, de modo que la generatriz mantiene su valor original, pero varía en su morfología. Mi nombre es Rodrigo Raúl Caseiro, me encargué del tema de simetría, dado que la simetría es fundamental en el funcionamiento de un trompo, es necesario entenderlo como tal. La matemática ha definido parámetros que nos permiten analizar la simetría en distintas formas. Es gracias a ella que nosotros podemos comprobar empíricamente la morfología del trompo para su correcto funcionamiento. Tenemos en la imagen la vista del trompo desde arriba, donde el centro de simetría es el baricentro de la figura, de modo que el único punto doble es el centro de simetría central. La imagen coincide con la posición de la figura inicial dada a pesar de no poseer otros puntos dobles. En este caso el centro es B' y es una simetría de círculo. En la simetría axial, que se ve la parte del trompo de frente, donde una parte forma el medio círculo y la otra un triángulo invertido. Los únicos puntos dobles, los únicos puntos cuyas imágenes coinciden con sí mismos son los puntos ubicados en el eje de simetría. En este caso tenemos el eje, tenemos B', A', que en las dos imágenes coinciden con la misma letra. La simetría también nos permite analizar cómo optimizar el material en función a nuestro trompo. Para esto suponemos una placa de 1 metro por 80 centímetros. Luego dibujamos nuestro trompo y por ser una pieza sólida suponemos la estructura abstracta que lo contiene, un prisma. A partir de eso, comparamos las distintas alternativas posibles de ubicación de los prismas dentro de esa placa, traslación o rotación. Finalmente comprobé que la mejor opción es realizar una traslación en sentido vertical y horizontal como se muestra en la figura B. Soy Marilina, estoy usando el mismo programa. En este caso estoy en el plano 2D, en los ejes Z y X. Lo que voy a demostrar es la operación matemática de que a través de la simetría puedo formar el trompo, utilizando la herramienta de espejar. Elijo el eje de simetría por el que se va a espejar y ahí lo tengo. Hola, soy Juan Ignacio Martín de la Fuente. Calculamos los momentos y el centro de gravedad del trompo porque son elementos clave en su funcionamiento, relacionados directamente con la duración del giro. Para esto usamos la fórmula de momento estático y momento de inercia, y la de área y centro de gravedad, aplicando integrales en cada caso. Como es una figura simétrica con respecto al eje Y, puedo trabajar con una mitad, en este caso la derecha, comprendida entre x igual 0 y x igual 4.
con un cuarto de circunferencia como límite superior y una recta ascendente como límite inferior. Así puedo realizar las integrales, definidas entre 0 y 4, restando la función superior menos la inferior, para después traducir los resultados a la figura completa. Hola, mi nombre es Alberto Álvarez. Formo parte de este grupo en el cual analizaremos una de las partes del esquema del funcionamiento de un trompo. Es aquella parte que define la estabilidad del trompo, denominada por algunos como estabilidad del trompo dormido. En la posición vertical, cuyo ángulo respecto de la perpendicular del suelo es 0. En este caso, la fuerza vertical ejercida sobre él por el suelo, en el extremo de apoyo del trompo, es exactamente igual al peso del trompo, de modo que la fuerza resultante vertical es nula en ese momento. Esto nos da como resultado que para que la estabilidad del trompo en la posición vertical por encima del punto fijo, se debe mantener una velocidad de rotación alrededor del eje lo suficientemente elevada. Cuando la energía se haya disipado por rozamiento u otras causas y la velocidad sea menor, el trompo comenzará a desarrollar un movimiento de nutación cada vez más amplio que conllevará a su caída. Hola, soy Pablo Fellenberg y voy a explicar cómo funciona la precesión en un trompo. Para esto hice este trompo improvisado, que no es exactamente como el que habíamos analizado, pero servirá como ejemplo. Si yo lo hago girar, podemos ver que tiene cierto movimiento en este estilo. También se puede ver un cierto cabeceo al girar, que bueno, se llama nutación y ocurre por las condiciones no ideales de este trompo. Pero en un trompo ideal, el movimiento que describe es este, y es el movimiento, o es la forma de un cono cuádrico en torno al eje vertical. Esto es lo que se llama movimiento de precesión de un trompo. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué gira de esta manera en vez de simplemente caerse? Bueno, esto ocurre por una interacción que pasa entre dos vectores. El primero de esos vectores es el momento angular que tiene el trompo al girar. Entonces, este vector está definido por un producto vectorial que, si el trompo está girando, por ejemplo, en esta dirección, o sea, así, usando la regla de la mano derecha, podemos determinar que el vector va a ir hacia arriba. Entonces podemos ponerlo aquí. El segundo vector es uno que aparece cuando el trompo se inclina en alguna dirección. Porque claro, el trompo está girando, pero su propio peso en algún momento va a hacer que se empiece a caer en alguna dirección. Supongamos que se inclina así. Esto lo que genera es un torque que, según un producto vectorial y usando la regla de la mano derecha, porque está girando así, podemos determinar que el vector de torque va a ir en esta dirección. Esto en el momento en el que el trompo empieza a caer así, en esta dirección. Ahora, si aplicamos la ecuación de movimiento de rotación de un sólido rígido a nuestro sistema, nos va a dar que el torque es igual a la variación del momento angular a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto en efectos prácticos? Pues significa que el momento angular a lo largo del tiempo lo que va a hacer es acercarse o variar en la dirección del torque, como siguiendo al vector de torque. Ahora que definimos los dos vectores, sus direcciones y sentidos, y la relación que tienen entre ellos, volvamos al caso que estábamos analizando. Tenemos el trompo
que está girando, por lo cual girando en esta dirección, con lo cual tiene el vector de momento angular hacia arriba, y cayéndose en esta dirección. Empieza a caerse en esta dirección, lo cual crea este vector de torque. Pero ¿qué pasa? Dijimos que el vector de momento angular va a seguir al vector de torque a lo largo del tiempo. Entonces lo que va a hacer es inclinar el trompo en esta dirección. Pero ¿qué pasa ahí? Teníamos un torque así y ahora tenemos un torque así. Si usamos la regla de la mano derecha, vemos que un giro así nos va a tirar el vector hacia allá. Entonces el torque se va a mover así. ¿Y qué pasa? Que el vector, el momento angular, lo quiere seguir. Entonces ahora va a ser así. Lo cual va a inclinar de vuelta y mover el vector torque hacia atrás. Lo cual va a hacer que este lo siga, y lo siga, y lo siga, y lo siga siguiendo. De manera que el trompo haga este movimiento constantemente. Este movimiento va a seguir infinitamente en un trompo ideal sin rozamiento. En este se caería eventualmente porque el rozamiento le quitaría momento angular. Pero si fuera un trompo ideal sin rozamiento, este movimiento sería eterno y quedaría constantemente en una carrera prácticamente, o una persecución, donde el vector de momento angular estaría constantemente persiguiendo al vector de torque sin alcanzarlo nunca. Y en una especie de movimiento donde el trompo estaría cayendo constantemente, pero nunca terminando de caer. Y eso es lo que es la precesión.